Hola a todos, bienvenidos a Videoingeniería Viral. Hoy vamos a continuar con la parte número 2 del tema refrigeración de moldes, en lo que es moldeo por inyección de plásticos. En la descripción o en el canal pueden buscar la parte número 1 donde hicimos una introducción. Lo que voy a hacer ahora es ampliar el tema describiendo los conceptos vinculados a las torres de enfriamiento en el proceso de refrigeración de matrices. Un tema muy importante y además es complemento de la parte número 1. Recordemos que los moldes de inyección de plástico deben ser refrigerados, por lo tanto debemos usar algún sistema de enfriamiento. En particular vamos a hablar de las torres de enfriamiento, los distintos modelos que existen en el mercado. Antes, solo recordarte que estamos tomando las inscripciones para el próximo curso de inyección de plásticos que comienza el día 7 de junio del 2021 próximo. Como sabes, los cursos de inyección de plásticos se dan 3 veces al año, en febrero, junio y octubre. El próximo inicia el 7 de junio. Siempre en las descripciones de los videos tendrás la fecha de cada curso que se inicia. Es un curso muy buen nivel, a un costo muy accesible, el mejor curso de Latinoamérica en cuanto a su contenido de inyección de plásticos y toda la modalidad de dictado. Ahora vamos al tema de hoy. Bueno, como sabemos, todo molde tiene que ser refrigerado y la temperatura del molde es un parámetro crítico de control. Para ello estamos viendo acá un simulador de una pieza inyectada y cómo es la distribución del calor desde el rojo al verde, o sea, desde el más intenso al menos intenso, próximo a la cavidad. Estos 5 círculos que vemos aquí perimetrales son 5 perforaciones en el molde por donde circula el agua de refrigeración. Recordamos que el agua debe ser tratada y proveniente de algún sistema de enfriamiento tipo torre de enfriamiento o sistema cerrado tipo chiller. Fíjense ustedes aquí que mientras más alejados estén los puntos de recirculación del agua, la zona más crítica de la cavidad estará a mayor temperatura, acá en rojo. Evidentemente, alterando la posición de algunos canales de refrigeración, como estos 3, la zona de la cavidad se alivia a nivel de temperatura. Entonces, suponemos que el molde ya está construido, entonces necesitamos trabajar con el caudal de agua proveniente de la torre de enfriamiento. En el video número 1, en la parte 1 de este tema de refrigeración de molde, te expliqué cómo es la extracción del calor y su justificación en el diagrama PVT que estamos viendo en pantalla. Puedes remitirte al otro video y allí tendrás la explicación de cómo se interpreta el ciclo de enfriamiento en el diagrama PVT, presión, volumen específico, temperatura. También en ese video te enseñé cómo calcular el caudal de agua necesaria que debe circular por el molde a partir de la potencia calórica extraída, y allí puedes ampliar en el video número 1 de refrigeración de moldes. Hoy tratamos el tema de cómo retiramos el calor del molde, cuál es el sistema de enfriamiento y cómo devolvemos el agua a la temperatura que corresponda. Nosotros podemos tener acá un grupo de máquinas como el dibujado, donde el circuito de cañerías en azul es la llegada del agua fría proveniente de la torre de enfriamiento del chiller, y el circuito de la cañería rojo es el retorno del agua caliente proveniente de los moldes. Aquí tenemos una torre de enfriamiento típica, donde en azul es el agua que sale hacia las máquinas y en rojo el agua proveniente del molde, de cada uno de los moldes de cada una de las máquinas. Entonces el intercambiador de calor para refrigerar el agua es la torre de enfriamiento, donde estamos viendo un gran recipiente, su soporte y las bombas impulsoras. Aquí te voy a hacer una descripción de cada modelo de torre de enfriamiento que encontramos en el mercado, donde en el curso de inyección de plástico lo ampliamos un poco más. Básicamente te voy a comentar cuál es el funcionamiento. Nosotros tenemos nuestra máquina inyectora, donde tenemos el molde que está trabajando a una cierta temperatura. Recordando que la temperatura del molde es un parámetro crítico de control dentro del proceso de inyección, que a veces no se le da la suficiente importancia, un parámetro muy crítico. Las temperaturas de los moldes oscilan entre 40 y 100 grados centígrados según el tipo de plástico a inyectar.
Eso es una parte de la parametría que nosotros lo dejamos bien claro en los cursos y tenemos una metodología que indica cuál es la temperatura correcta del molde o por lo menos su rango en el que debe trabajar. Entonces evidentemente el molde, al hacer el enfriamiento de la pieza, toma el calor, la potencia calórica que necesita la pieza para enfriar y conformar, y ese calor es llevado al sistema de refrigeración. Entonces acá tenemos esquemáticamente el proceso de intercambio de calor a través del molde. El agua caliente que toma del molde va por un circuito aquí a la derecha y entra a la torre de enfriamiento, donde tenemos un sistema de dispersión o rociado del agua que cae adentro del depósito. Esa agua en forma de gotas va cayendo hacia abajo a una balsa de agua, a la parte inferior del depósito. La torre de enfriamiento no deja de ser un depósito. Entonces el agua cae en forma de lluvia, va impactando en lo que se llama un relleno, que es una formación de chapas de distintas formas y canalizaciones, donde el agua tiene un tiempo de permanencia y eso se ha enfriado y va cayendo al fondo. Entonces, para que esas gotas de agua se enfríen, lo que se hace es hacer pasar una corriente de aire, en este caso ascendente, a través de este ventilador que va aspirando el aire que entra por las rejillas laterales. Entonces tenemos una corriente de aire que va de abajo hacia arriba, mientras las gotas de agua caen de arriba hacia abajo en contracorriente. Bien, entonces el agua, al llegar a esta balsa, ya ha tomado la temperatura deseada para reiniciar el ciclo de enfriamiento a través de esta bomba impulsora que va generando el sistema de recirculación. Evidentemente, como hay que mantener un nivel, tenemos un aporte de agua dada por este flotante, entonces nosotros tenemos un circuito totalmente continuo de refrigeración y estabilizado. También tenemos sensores de temperatura que nos permiten dominar la temperatura que tiene el molde y la temperatura de esta agua. Y aclarando que según cómo sea el sistema de recirculación del aire, tenemos los diferentes tipos de torres de enfriamiento. A medida que las gotas van cediendo el calor al aire que va pasando hacia arriba, ese aire es húmedo y tenemos unos separadores de gotas donde va condensando toda aquella agua que el aire puede llevar mientras asciende. Tenemos también un sistema de purgas para hacer vaciado y mantenimiento de este sistema. Entonces, según la forma en que circula el aire dentro de la torre de enfriamiento, tenemos los distintos sistemas. En este caso, que llamamos de flujo forzado, torre de enfriamiento de flujo forzado, tenemos un ventilador soplador que toma el aire exterior y lo impulsa hacia arriba para que salga por el orificio superior de la torre, mientras el agua va entrando por uno, se va pulverizando en forma de lluvia en 2, cae al sistema de relleno intercambiador número 3, donde permanecen las gotas de agua, y caen finalmente a la cuba inferior y saliendo por la tubería número 6 a través de la bomba, lo dirigimos al molde de la máquina. Aquí tenemos una foto típica de un sistema de flujo forzado de aire, donde vemos los filtros exteriores y los ventiladores colocados en forma lateral. Luego tenemos una de las más usadas, el sistema de torre de enfriamiento de tiro inducido, que se llama, porque a diferencia del anterior, esta torre tiene un espacio, perforaciones, mallas de entrada de aire, y el ventilador está colocado en el orificio superior. Evidentemente, al girar este ventilador hace aspiración y el aire entra por los laterales de la torre y va dirigida con flujo ascendente. De la misma manera, el agua entra por 1 y sale por 6. Acá tenemos una foto típica de la forma de estas torres de enfriamiento, donde tenemos el receptáculo mayor y acá abajo se ve la bomba impulsora. Cuando nosotros seleccionamos una torre de enfriamiento, tenemos que determinar en cuanto a características de diseño y selección. El caudal de agua a enfriar, que eso se da en metros cúbicos por hora, litros
por hora, y es lo que te enseñamos a calcular en el video anterior de refrigeración parte 1. Segundo punto a tener en cuenta, las condiciones de operación de la torre de enfriamiento, especialmente en el lugar que va a ser implantada. Tercer punto, temperaturas del agua a la entrada y salida de la torre, que está asociado a la temperatura de entrada y salida del molde. Hay que hacer un cálculo termodinámico para establecer esos rangos de temperatura. Temperatura de bulbo húmedo relativo al ambiente en donde va a estar implantada la torre. La altitud de desplazamiento, o sea, la altitud respecto al nivel del mar, debido a que hay variación de presión con la altura. Ustedes saben, la presión atmosférica disminuye con la altura. Y las condiciones meteorológicas del lugar, donde tienen en cuenta especialmente los resguardos para mantener la vida útil de este equipo. El agua tiene que ser tratada. Por lo tanto, hacemos algunas consideraciones en cuanto al tratamiento del agua que va a recircular por la torre de enfriamiento y por la matriz. Dependiendo de las características del agua en la torre, se llevarán una serie de controles y tratamientos para evitar, obviamente, diferentes problemas. Uno es el control de las incrustaciones. Dependiendo de las características del agua de aporte, los tratamientos pueden ser diversos, desde una adición de determinados ácidos que contrarrestan la alta alcalinidad a la adición de inhibidores que impidan o dificulten la formación de las sales de calcio, hasta procesos más complejos como pueden ser la desmineralización por ósmosis o descalcificación. Tenemos que tener en cuenta el control de la corrosión. Para evitar este problema en la fase de diseño del equipo se opta por materiales no oxidables, o cuando se trabaja se emplean productos que crean una capa protectora sobre la superficie. También control de sólidos en suspensión, lo que llamamos sedimentos. Esto tiene más que ver con el mantenimiento de la torre. La corriente de aire ascendente provoca que el agua de refrigeración se ensucie por el arrastre de partículas del ambiente exterior. Para solucionar este problema se instala un filtro de arena que retiene estos sólidos. En caso de ser necesario, también se puede instalar un apantallamiento de protección contra las ráfagas de viento que produce los arrastres sólidos. Tenemos que hacer un control biológico del agua. Se realiza mediante el empleo de biodispersantes para evitar la formación de películas de biocapa que pueden producir la eficacia del intercambio térmico y servir de refugio o nutriente de bacterias. Hay que hacer también un control de sólidos disueltos. Se dispondrá de dispositivos de purgado automático del agua, que es la balsa o bandeja, para mantener los niveles de concentración de sólidos disueltos dentro de los límites especificados. Esto es muy importante, el tema de control de los sólidos disueltos, que requieren, como hemos dicho, de hacer una purga, hacer una extracción de una muestra y llevarlo a un dispositivo analizador. El caudal de purga del agua de la balsa se establece a partir de los denominados ciclos de concentración. Estos ciclos dependen de la cantidad de sólido disueltos en el agua de aporte y en la máxima cantidad de sólido disuelto admisible para el agua de circulación. Entonces, tomada esa muestra, nosotros debemos definir la cantidad de ciclos de recirculación y de concentración. Acá en el dibujo vemos que nosotros tenemos una parte de entrada de aporte de agua limpia, y tenemos el circuito en azul de recirculación de la torre de enfriamiento. Entonces acá tenemos sólidos disueltos mientras va recirculando el agua. Por lo tanto hay que encontrar la proporción de los sólidos disueltos en el agua de recirculación versus el agua que sumamos nueva más el agua total. Por lo tanto, los ciclos de concentración permitidos es el cociente entre el número de sólidos disueltos en el agua de recirculación, tomado de una muestra y analizada, cuántos sólidos disueltos en partes por millón o en porcentaje tenemos aquí en el agua de recirculación, versus los números de sólidos disueltos en el agua que estamos aportando. Entonces estamos haciendo una relación entre sólidos del circuito de circulación y los sólidos del agua que vamos aportando. Mientras esa concentración, ese ratio se mantenga dentro de los niveles que los especialistas sugieren, nosotros tenemos el dominio total de la concentración de sólidos que son nocivos para el sistema de enfriamiento y la contaminación. Muy bien, acá tenemos una foto de una torre muy linda de tiro inducido. Entonces, si este video te ha servido, danos un like, puedes recomendar el link. No te olvides de inscribirte
a nuestro curso de inyección de plásticos. Te estamos invitando para el próximo 7 de junio y todo lo que tú necesites para tener más información del curso, escríbenos por email a elviohugogonzalez@gmail.com o sugerencias también nos escribes a nuestro email o temas nuevos de interés que tengas en vista, nos escribes. Nuestro medio de comunicación es nuestro canal de YouTube y nuestro email a elviohugogonzalez@gmail.com. Recomienda el link y no te olvides de suscribirte. Será hasta la próxima.